En el año 2008, la Comisión Europea financió un proyecto de investigación que se llama Evaluación de la condición física y actividad física en niños y adolescentes, para dar respuesta a una pregunta muy interesante, y es ver qué tipo o qué test de condición física deberían ser utilizados para evaluar la condición física de una forma comparable en todos los países miembros. Más concretamente, en este proyecto de investigación participaron investigadores de varios lugares de Europa, de Finlandia, de Suecia, de España, donde estaban supervisados por un grupo de expertos internacionales, expertos en la evaluación de la actividad física y la condición física, que iban a revisar, iban a supervisar todo el trabajo de investigación desarrollado por estos investigadores. Y como decía, el objetivo principal era desarrollar una batería de test de condición física relacionada con la salud que fuera válida, es decir, que evaluase lo que pretendía evaluar, fiable, es decir, que si lo repito 2 veces el test va a ser igual, que fuera segura y que fuera fácilmente aplicable para monitorizar la condición física de una forma comparable en todos los países miembros de la Unión Europea. Para dar respuesta, principalmente la pregunta por la cual teníamos que desarrollar esta batería era porque hasta la fecha había más de 15 baterías de condición física disponibles en la literatura científica, y a la hora de elegir una u otra no había un criterio claro. Por tanto, era necesario establecer unos criterios mínimos por los cuales los test que se incluyeran en esa batería de condición física relacionada con la salud pasaran una serie de filtros, una serie de criterios basados en la evidencia científica. En primer lugar, lo que se hizo para llegar a esa batería de test de condición física, se hicieron varias revisiones, algunas de ellas sistemáticas y otras narrativas. Se revisó, en primer lugar, cuál era el estado de la cuestión, el estado del arte en aquel momento sobre condición física y salud cardiovascular y salud mental también en niños y adolescentes. Además, se realizaron 3 revisiones sistemáticas, la primera de ellas para ver el valor predictivo de la condición física sobre salud, condición física en la infancia y adolescencia y salud años más tarde. Además, se hizo una revisión sistemática para analizar si los test de condición física eran realmente válidos, es decir, medían lo que tenían que medir. Y por último, se realizó una revisión sistemática para ver si los test de condición física disponibles en la literatura científica eran fiables, es decir, si yo evalúo el test en 2 momentos distintos, el resultado del test era igual o no. Además de estas revisiones sistemáticas, se realizaron una serie de estudios metodológicos, estudios que daban respuestas a lagunas que habíamos encontrado en estas revisiones mencionadas previamente. Hicimos estudios de validez de criterio, estudios de fiabilidad y estudios para ver si los test que parecían que eran más válidos y más fiables eran también realmente fáciles y seguros de realizar en un contexto escolar y en un contexto también poblacional. Como decía, todas estas revisiones y todos estos estudios metodológicos fueron supervisados por un grupo de expertos internacionales, expertos en la materia, expertos reconocidos mundialmente. Después de realizar toda esta serie de revisiones sistemáticas y de realizar estos estudios metodológicos, llegamos a una serie de test de condición física relacionados con la salud, que os describo a continuación. Para evaluar la capacidad aeróbica, de todos los test, hay más de 20 test para evaluar la capacidad aeróbica en niños y adolescentes. De todos estos test, solo uno pasó todos los filtros. Solo el test de 20 metros ida y vuelta mostró ser válido, mostró estar asociado con la salud presente y salud futura, mostró ser fiable y mostró ser fácil de realizar en contexto escolar y en contexto poblacional. Para evaluar la fuerza muscular hubo 2 test, que uno de ellos fue la fuerza de prensión manual y otro de ellos fue el salto de longitud a pies juntos. Y por último, para evaluar la composición corporal hubo 3 test. En primer lugar, peso y talla, con los cuales calcularíamos el índice de masa corporal. Otro test muy sencillo era el de circunferencia de cintura, que es un marcador indicativo de la masa grasa a nivel central. Y por último, los pliegues cutáneos, principalmente 2 pliegues cutáneos, para evaluar la composición corporal. Estos test forman parte de lo que llamamos batería alfa, basada en la evidencia científica.
Sin embargo, entendemos que para utilizarlo o para ser llevado a la práctica en contexto escolar, alguien podría decir que evaluar los pliegues cutáneos podría no ser factible, principalmente porque se requiere pericia, mucha pericia, y se requiere además mucho tiempo. Para lo cual, teniendo esto en consideración, diseñamos o proponemos una alternativa, una batería alfa de alta prioridad, es decir, que estos test deberían ser sí o sí evaluados en contexto escolar. En primer lugar, test de metimetros ida y vuelta para evaluar la capacidad aeróbica, luego tenemos fuerza de prensión manual y salto de longitud a pies juntos para evaluar la fuerza muscular, y en tercer lugar el peso de la talla y la circunferencia de cintura para evaluar la composición corporal. Según los estudios de fiabilidad y de ver si es o no factible analizar o realizar estos test en contexto escolar, hemos determinado que se necesitan en torno a 100 minutos, es decir, en torno a 2 sesiones de educación física para evaluar estos test en una muestra de en torno a 20 niños con un solo profesor en la escuela. No obstante, si hay más profesores en la clase o si se tiene más tiempo, si se dispone de más tiempo para evaluar la condición física, proponemos una batería, la batería alfa extendida, donde no solo no excluimos la evaluación de los pliegues cutáneos, el pliegue de tríceps y subescapular, sino que además incluimos un test adicional, el test de velocidad, agilidad de 4×10 metros de ida y vuelta, que parece estar relacionado con contenido mineral óseo y densidad mineral ósea, y que consideramos de interés incluirlo siempre y cuando, como decía anteriormente, haya tiempo y la logística así lo permita. Estos tests están publicados en la página web del estudio alfa, además está publicado el manual de instrucciones de qué es cómo se deben de realizar, qué instrucciones tiene que dar el instructor para realizar el test, y además están publicados también una serie de vídeos para facilitar la labor del investigador o el profesor de educación física. En aquellos casos donde no exista tiempo, donde no hay tiempo para evaluar la condición física de una forma objetiva, hemos diseñado, dentro del grupo Profit, se ha diseñado un instrumento de evaluación de la condición física autopercibida, de tal forma que el niño, el adolescente, puede clasificar su nivel de condición física en 5 niveles. La pregunta es lo que tiene que responder es cómo cree él que está su nivel de condición física comparado con sus colegas de la misma edad y del mismo género. De tal forma que tiene 5 posibilidades: muy mala, mala, aceptable y muy buena. Hemos hecho un estudio para ver si efectivamente el niño, cuando clasifica su nivel de condición física, realmente lo está haciendo de una forma adecuada. Hicimos un estudio donde analizamos la asociación entre el nivel de condición física autopercibido con el nivel de condición física evaluado de forma objetiva mediante el test. Y vimos que aquellos niños que se evaluaban de una forma media, buena, muy buena, y vimos que estos niños efectivamente tenían un nivel de condición física mucho mejor que aquellos que tenían o que se clasificaban con un nivel de condición física pobre o muy pobre. Es decir, que el nivel de condición física autopercibida era realmente el nivel de condición física que estos niños tenían cuando se evaluaba de una forma objetiva. Este cuestionario, el IFIS, está disponible para niños, adolescentes, para adultos y para adultos con algún tipo de patología, y está disponible en distintos idiomas. Y os podéis descargar el PDF en la página que aparece en la diapositiva. Bien, pensamos que la evaluación de la condición física tiene una utilidad práctica muy, muy importante, principalmente porque son test que se utilizan de forma habitual en las clases de educación física, y pensamos que podríamos utilizarlos no solo para determinar el nivel de rendimiento que tienen nuestros adolescentes, nuestros alumnos, sino también podríamos utilizarlos como un primer screening, un primer diagnóstico de salud
para determinar si efectivamente nuestros alumnos, nuestros niños, nuestros adolescentes podrían estar predispuestos a desarrollar enfermedad cardiovascular años más tarde. Con lo cual, esto dota al profesor de educación física de una dimensión que no la tenía anteriormente y que pensamos que podría ser una dimensión relacionada con la salud. Es decir, el profesor de educación física podría ser el primer agente de salud.